Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días. Pues muy bien, don Luis Vicente, porque yo creo que empiezan a cambiar los aires. ¿Sí? Se nota un cambio de actitud por las grandes potencias, sobre todo más facilidades por parte de Trump. Yo creo que ha puesto el dedo en la llaga cuando dice a Zelensky: tienes que aceptar que Crimea se queda a Rusia porque era suya, los territorios ocupados también, y de la OTAN nada, pero la Unión Europea sí. Yo creo que es un paso gigante lo que ha habido. Y luego la armonía en el Fondo Monetario, que no quieren desmontarlo, y va a permitir, dicen en el fondo, una caída del déficit fiscal de los Estados Unidos muy fuerte. Y ya para terminar, querido Luis Vicente, pues vemos que España está muy beneficiada por los sondeos del fondo, el 2% o más de crecimiento, y un posible acuerdo con China está mejorando Wall Street, y ya finalmente pues tenemos la reunión del Papa para cuando se empiece el cónclave. La reunión de Roma va a ser muy importante, va a estar Trump, pero no Sánchez. No sé qué le ha pasado. Sí, es una reunión que tiene su interés porque, claro, en esta reunión se van a producir encuentros y conversaciones en un ámbito privado. Una reunión importante donde se pueden limar muchas asperezas. Una cumbre singular. Don José Ignacio Gutiérrez, preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bien, nos hallamos en una semana que, bueno, el fallecimiento del Papa nos ha dado una cierta tregua informativa, ¿no? Que todo cuanto acontece queda ahí un poco en la sombra. ¿Crees que han parado porque ha fallecido el Papa, de verdad? No, lo que pasa es que yo creo que hacía falta una tregua en toda esta cadena informativa que teníamos de evolución, de situación de esta guerra arancelaria, guerra monetaria y guerra de deuda, que es lo que se había desencadenado. Yo creo que aquí ha habido un poco de impasse, ¿eh? Y viene muy bien, ¿Cuántos días nos quedan? ¿80, 80 y pico de esa tregua de 90 que nos ha dado también Donald Trump? He perdido la cuenta, pero claro, sí, eso es lo que nos por está los pasando. 80 debemos ir, claro, ¿no? Eso estamos ahí todos muy pendientes, pero es verdad que esto, y Ramón ha dicho algo muy importante, Meloni es el enlace entre Europa y Trump, y justamente el entierro, la celebración del entierro del Papa va a reunir a Trump, Macron, la presidenta italiana, van a estar varios jefes de Estado. Zelensky va a estar también. Zelensky va a estar. Bueno, esto es también una situación compleja la que vamos a ver ahí con Zelensky. Es un contacto muy importante y en un momento crucial. Sí, señor Gutiérrez, crucial. Tiene usted razón. Saludo también a don Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. Querido Paco, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Yo os traigo, que luego si queréis os lo enseño, os traigo unos pantallazos de los movimientos de la Marina de Guerra americana desde el 31 de marzo hasta esta misma semana. Y la verdad es que es muy interesante porque a 31 de marzo la Marina de Guerra americana estaba repartida por el mundo. En estos momentos, yo tengo la secuencia semana a semana y ahora tengo delante mía la secuencia del 21 de abril y si la veis ahora, a 21 de abril... sí, es impresionante, pero si nos pasas el WhatsApp luego lo compartimos también por este. Os lo paso. Pero vamos, a 21 de abril la Marina de Guerra americana está en la zona de Indo-Pacífico y digamos en la parte del Mediterráneo pegada a la zona de Israel y Líbano. O sea que se ha desplazado totalmente a la zona de Indo-Pacífico y a la zona de Israel. Y yo creo que esto lo hacen calladito, esto no sale. Y esto lo tengo yo porque me he apuntado a una información que da la Marina Americana sobre sus cosas, ¿no? Uno de esos chats en los que se pasa información relevante y no se controlan. Donde el secretario de Estado le da información a su cuñado. Profesor Tamames. Cursos de espía en Harvard, es muy importante también. Pero bueno,
esto es para que lo tengáis en cuenta. A mí me ha parecido muy interesante este sí, tema de cómo se mueve la Marina Americana. Bueno, cuando estoy hablando de la Marina, estoy hablando de las flotas de combate de la Marina Americana. No estoy hablando de cómo se mueve un transbordador. No, es toda la flota las diferentes flotas de guerra que tiene la Marina Americana, y están todas concentradas en la zona del Indo-Pacífico y en la zona del Mediterráneo, pegado a Líbano, a Israel, que es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando en un mes el traslado de los portaaviones a esa zona. ¿Quiere decir algo? Pues no lo sé. ¿No quiere decir nada? Pues también puede ser, pero yo creo que deberíamos de estar atentos a lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque, si habéis visto, China está empezando a prohibir la exportación de tierras raras a los países en general, pero concretamente a los Estados Unidos. Claro, eso quiere decir que eso ataca, digamos, a sus F-35, a sus destructores, a sus submarinos, a todo el mundo de la inteligencia artificial, y ahí ya estamos hablando de otras cosas. Es decir, si eso realmente lo llevase a cabo China, pues sería una auténtica catástrofe para el mundo occidental y para los Estados Unidos en particular. Auténtico. Y esa información también os la puedo pasar si queréis, pero deberíais mirarla para que veamos cómo estas cosas también se hacen calladito a calladito, pero realmente pues se están haciendo, ¿no? Y a mí eso pues me parece bastante importante. O sea, yo como dos noticias... Ahí hay que decir que en las próximas semanas se va a incorporar una flota de buques europeos de combate, encabezado por el portaaviones Príncipe de Gales. En esa formación va a estar también una fragata española, una F-100, y su objetivo es además atravesar el estrecho de Taiwán. Con lo cual vamos a tener una tensión importante. Es una flota de combate europea muy importante, que es un gesto también hacia Estados Unidos. También nos preocupa tu área Índico-Pacífico, que tú tanto tienes interés de defender, y esa flota pues ya venía ocurriendo cada cierto tiempo, pero en este momento es una flota de combate muy importante. Bueno, en algún sitio deben estar las flotas de combate, entonces se van moviendo. Ya, pero las flotas de combate, o sea, hace un mes pues tenía una lógica, ¿no? Es decir, parte va a estar en la zona de Japón, arriba, donde está la séptima flota, tal. Bueno, pues alguna la tengo en el Pacífico, tal, las tengo distribuidas. Pero que me haya llevado todas las flotas, todo, me lo haya llevado a la zona del Indo-Pacífico y a la zona del Mediterráneo, si queréis verlo, pues... Sí. Oye, pero profesor Gutiérrez, ¿me permites que te diga una cosa? Sí, cómo no. Don Ramón. Pues te has olvidado de una zona muy importante que es Taiwán. Ah, sí, el profesor Navarro, al que estaba hablando ahora. No. Claro, allí están haciendo incluso maniobras con fuego real importantísimas, con una densidad creciente. Sí. Y ahí hay que tener en cuenta donde las relaciones China-Estados Unidos son tan importantes, porque una crisis allí podría ser definitiva. Y yo creo que los dos países se están conteniendo para negociar económicamente, que es muy importante que China vuelva no al redil, porque nunca se fue, pero sí a una postura de negociación con Estados Unidos y no con una reacción de gran potencia solamente. Está bien los movimientos marinos que ha puesto Paco, me parece muy oportuno decirlo. Refuerza la posición de Trump de decir de los territorios de Ucrania, ya hemos visto lo que pasa, OTAN, Ucrania no, Ucrania, Unión Europea sí. Eso es definitivo, me parece. Bueno, hemos avanzado lo que en términos de flota es una expresión de fuerza, pero mencionaba José Ignacio Gutiérrez al principio otra guerra, que quizá no la tenemos tan visualizada. No tan cerca ya. La guerra de la deuda. ¿Quién tiene aquí el mejor frente de batalla en la guerra de la deuda, José Ignacio? ¿De la guerra de la deuda, profesor. Guerra de la deuda. Bueno, el Fondo Monetario lo ha dicho. Los aranceles van a dar a Estados Unidos una entrada de recursos impresionante y el déficit de Estados Unidos es tan impresionante porque estaba en el 7,3 y ahora quieren bajarlo al 6,5. Bueno, pues esa batalla se está dando, pero es una gran batalla que durará años y años. Clinton quiso acabar con la deuda exterior, pero no tenía sentido, porque además
la deuda de los Estados Unidos es un instrumento financiero que alimenta todos los mercados financieros del mundo. Viven de eso en gran medida, me parece, ¿no? José Ignacio. Sí, y aquí lo que ha ocurrido es que el movimiento que ha tenido China, Japón, incluso Alemania, vendiendo deuda americana, ha provocado una subida de los tipos. El bono a 30 años americano en torno al 5% era un problema, pero es que el bono a 10 estaba en torno al 4,20%. Esto era un problema para la administración americana. El secretario del Tesoro ha puesto las cosas en su sitio y ha habido que relajar esta situación, ¿no? Yo creo que en este contexto los movimientos de ingresos de la administración pública americana es una decisión a largo plazo que tiene que luchar primero contra los tipos del mercado de deuda. Y es que ese era un movimiento estratégico por parte de los acreedores de la deuda, que hay que decir que no es decir, del global de la deuda americana, en torno al 25% es el que tiene el mercado exterior. Tampoco. Pero es que el volumen de deuda americana está en torno a 32 billones de dólares. Cualquier movimiento de ese 25% supone un problema para la administración americana. Aunque sea un porcentaje pequeño, los acreedores pueden convertir en arma política, ¿no? Sí, la venta de deuda es que americana. ese fue el movimiento que vimos a lo largo de la semana pasada, y un poco antes también. Sí, seguramente. Y eso es un riesgo. Seguramente, y tiene mucho que ver el trabajo de Zappa, hablaba Laura Blanco de Scott Bessent como el fontanero de la Casa Blanca. Scott Bessent, sabéis que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente, aunque no son las competencias las mismas, de un ministro de Economía de los gobiernos europeos. Está intentando tapar los agujeros, intentar contener lo que se va descontrolando. Y en las últimas horas ha estado explicando pues hasta qué significa MAGA, el término famoso de Make America Great Again. Cuando hablamos de América primero, dice Bessent, escúchenle. America first does not mean America alone. To the contrary, it is a call for deeper collaboration and mutual respect among trade partners. Cuando decimos América primero, no estamos diciendo que América vaya a estar sola, sino al contrario, es una llamada a la mayor colaboración y a un respeto mutuo entre los socios comerciales. Y se esforzaba en matizar el señor Bessent, porque parecía otra cosa, ¿verdad? Es que precisamente la colaboración no ha existido, ¿no? Sí, cuando habla Scott Bessent, el secretario del Tesoro, cuando dice que el Fondo Monetario ni siquiera dice que tenga que desaparecer, como dijo Trump en una temporada. Lo que tiene que hacer es volver a su misión de Bretton Woods 1, es decir, estabilidad financiera y armonía monetaria, porque se ha metido en muchas cosas del clima, cuestiones de desigualdad social, y la señora Georgieva, pues naturalmente ha seguido un poco la tendencia anterior de Lagarde allí, y evidentemente yo creo que el fondo se había pasado un poco de competencias. ¿Está usted de acuerdo con Trump en eso y con Bessent entonces? Sí, efectivamente. Ya están otros organismos de la Unión, de la ONU para esas misiones, empezando por la Convención del Cambio Climático de Río de Janeiro. Es importante. Yo, en el tema de Taiwán, que ha introducido el profesor Tamames, querría decir que en estos momentos TSMC está en microchips de 1,5 nanómetros. Acaba de anunciar, ¿no?, que ha alcanzado ese hito. 1,5 nanómetros. Sí. Eso es ya el desideratum. O sea, los que más se aproximan están en el 2, en 2 nanómetros. Por lo tanto, Taiwán es importantísimo porque tiene una tecnología de microchips que es impresionante. Claro, es un pastel golosísimo para los chinos, pero también es que es un pastel golosísimo para los americanos. O sea, no creo que vayan a dejar que TSMC caiga en manos de China, porque bueno, entonces ya apaga y vámonos. En el caso de la deuda americana son 36,22 billones de dólares, según los últimos datos de la Reserva Federal de San Luis. Los Estados Unidos tienen un servicio de la deuda de 9 billones de dólares ahora, y en el corto plazo, o sea, de aquí al verano, tienen que pagar 6 billones de dólares. 6 billones de dólares. Y si vemos la evolución del bono americano a 10 años
con una trayectoria de 5 años, pues la trayectoria es una pendiente pues de una especie de 45, no llego a 40, 30 grados subiendo de 5 años esta parte. Por lo tanto, cada vez el bono americano pues vale menos. Eso está muy bien, pero eso significa precisamente la ventaja comparativa del dólar. Que el dólar es una moneda que deja a los Estados Unidos muchos beneficios, porque no tiene más que emitir. Lo que pasa es que, claro, tampoco le puede dar a la maquinilla para nutrir la deuda y provocar una inflación que venga de esa parte. No puede hacerlo. No. Sería una falta de consistencia respecto al resto del mundo. Claro. Cuando en el año 71 Nixon acaba con el sistema de cambios oro-dólar y se introduce ya la hegemonía total del dólar, es porque se sabe que el Tesoro de los Estados Unidos tiene una capacidad muy superior al ministro de Hacienda. Decía antes, me parece que era evidente que es el equivalente al ministro de Hacienda. El Tesoro es una cosa importantísima porque tiene el apoyo además de los Estados Unidos. Hay que recordar que fue Hamilton en 1792 el que establece el Tesoro de los Estados Unidos, que es lo que se echa de menos en Europa. No tenemos un ministro del Tesoro, un comisario del Tesoro de verdad, me parece. Hay uno de economía, sí, efectivamente, pero no es el equivalente. Sí, nosotros no, porque nosotros no tenemos el tesoro. O sea, no hay tesoro. Eso es lo que quisiera el Sánchez, ¿no? Para hacer la deuda mancomunada, ¿no? Pero no lo puede hacer porque no hay tesoro. O sea que la primera vez que devaluó China su moneda fue en el 1 de enero del 94. Y a ese juego han estado jugando estos señoritos. Es decir, que, ojo, porque los chinos, pobrecitos los chinos y tal. Bueno, vamos a ver, los chinos han jugado sistemáticamente a devaluar su moneda porque ellos lo que son es un país exportador. Ellos al consumo interior no lo favorecen para nada, les da exactamente igual. Ellos lo que quieren es exportar. Ahora está cambiando eso, y producir. Un poco. Bueno, está cambiando porque no van a tener más remedio que cambiar, porque le van a hacer cambiar. Pero ojo con los chinos, porque los chinos han estado jugando toda su vida a devaluar el yuan para poder exportar, aparte de que hayan copiado más que nadie, esa es otra cosa. Noticia de hoy de China es que, bueno, China sabéis que como Estados Unidos tiene una lista negra, es decir, hay sectores que están marcados. Pues la lista negra de China, hoy el gobierno chino la ha hecho un poco más corta. Incluía a 117 industrias protegidas y ha rebajado la lista a 106, o sea, hay 11 menos, ¿no? Y ha abierto a la inversión extranjera la producción de televisión, los servicios de telecomunicaciones, los de información en línea para productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el uso de medicamentos radiactivos por parte de instituciones médicas y la importación de semillas forestales. Eso es lo que ha abierto China hoy a la inversión extranjera, pero mantiene cerrados sectores que los inversores extranjeros quieren tocar en China, como son, por ejemplo, los fabricantes de drones, que tienen una industria súper potente. Sí, aquí hay un factor muy importante. Esto es una de las líneas de negociación precisamente de Donald Trump en su primer mandato, que es no igualar, pero sí acercar la libertad de mercado de las empresas norteamericanas en China como China tiene en el mercado norteamericano. Esta es una de las grandes líneas de negociación. Esto es un pequeño paso, pero dentro de un marco muy importante. China desde el 2001, cuando ingresó en la Organización Mundial de Comercio, fue precisamente ahí en el Golfo Pérsico, me parece que en Qatar, me parece que fue el ingreso. Está cumpliendo y ampliando los sectores en que va sintiéndose mucho más seguro. Y el día de mañana puede abrirse otros sectores que hoy no tienen los chips, pues los chips están muy vigilados. Y naturalmente Estados Unidos no exporta unos ciertos chips a China y lo mismo hace Taiwán, etcétera. Es una política complicada, pero los chinos son muy serios en eso. Están cumpliendo con el protocolo de 2001 en Qatar, que tenía 800 páginas nada menos, porque es abrir una potencia comercial como China al mundo exterior ha sido una proeza y debería ser el orgullo de la Organización Mundial de Comercio. Lo es, y Trump lo ha intentado pulverizar, pero no ha podido. Hablemos algo de España también, si os parece, de lo que viene. Esto va a ser tema seguro de conversación enseguida, porque hoy habrá otro anuncio de esos famosos pomposos del gobierno de España, el PERTE,
para industrializar la vivienda de nuevo. Inversiones enormes del ICO para hacer una construcción industrializada de viviendas asequibles. Otra vez vamos a hablar de este tema que está lejos de resolverse, ¿no? Y que sigue siendo, para la percepción de los españoles, uno de los más graves, ¿no? El acceso a la vivienda. Estaremos en la Feria de Reville hoy con programa especial, Capital Radio, con inversión inmobiliaria. Estupendo. A ver qué nos encontramos, a ver qué nuevas medidas. Recordemos que el PERTE ya incluía una docena de medidas que presentó el famoso 13 de enero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No sé si os acordáis de ellas, o no sé siquiera si os acordáis de las leyes de la vivienda, ¿no? De la última, que iba a arreglarlo todo, y el efecto ha sido justo el contrario. Y lo más importante quizá es la facilidad de importar trabajadores de fuera, porque nos hemos quedado sin albañiles. Porque con la crisis de 2008, que pasamos de construir 700.000 viviendas a 32.000 años siguientes, pues nos hemos quedado sin trabajadores, auténticamente. No hay el empleo que necesitamos, ferrallistas, yesaires, especialistas en tal y cual. Hoy una vivienda es una máquina. Es impresionante cuando entra uno en un bloque de viviendas la cantidad de instalaciones que no existían hace 20 años. Tremendo. Cierto. ¿Alguna expectativa tenéis o estamos igual que siempre? Yo tengo una duda siempre, ¿no? Cada vez que se ha hecho un anuncio, luego la ejecución real de esas inversiones, pues prácticamente es un fracaso, ¿no? Por eso tienen tanta capacidad económica actual el gobierno para otras decisiones, porque no ejecuta todo cuanto anuncia esas inversiones que en viviendas, que realmente el plan de las 180.000 viviendas famosas, ¿cuántos años llevamos oyendo que se iban a construir en España? 180.000 viviendas, que eran para 2 años tan solo, creo recordar. Bueno, pues no se han hecho. Entonces, o sea, tenemos tantas dudas de que se vaya a ejecutar todo cuanto se anuncia que, claro, bueno, pues nos quedamos un poco, bueno, un anuncio más y ya veremos qué pasa. Os doy una materia para investigar, por cierto, ya que esto de la vivienda lo tenemos muy atascado y nos están preguntando algunos oyentes, y también hay algunos inversores muy avezados que les llama la atención lo que está ocurriendo con el precio del uranio, que de repente se ha parado e incluso está bajando. Qué cosa más rara, ¿no? Y no hay una explicación muy oficial. Yo creo que se debe también a que las centrales en construcción van a tener un aprovechamiento del uranio mucho mayor, es decir, con la capacidad energética del uranio enriquecido, etcétera, etcétera, podemos tener un crecimiento de la productividad en el empleo del combustible. Puede ser muy importante eso en las nuevas centrales, pero todavía no tenemos un plan de desarrollo nuclear. El mes de mayo van a negociar las empresas con el Estado las centrales nucleares existentes, pero hay que prever el futuro. ¿Vamos a tener nuevas o no? ¿O es una condena en España para perder una capacidad tecnológica y de trabajo en todo el mundo impresionante que teníamos con las centrales atómicas de hace años? ¿Tendrá algo que ver que Estados Unidos está hablando con Irán de su programa de enriquecimiento de uranio? ¿Habrá relajamiento a la vista y esto puede relajar también los precios? No sé, son preguntas todavía, porque claro, esto es una información que, como los barcos de la flota americana que decía Paco Navarro, no se ve hasta que no aflora muy visiblemente, ¿no? Hombre, las centrales nucleares, el uranio no se está... O sea, yo me acuerdo cuando yo acabé la carrera, hacer una central nuclear era potentísimo. España tenía una capacidad de ingeniería nuclear buenísima. Y todo eso pues han ido cargándolo, llegó la democracia y ya se acabó. Y ahora mismo estamos en un periodo de no sabemos qué, ¿no? Y en Europa pues estamos igual, etcétera, etcétera. O sea que a mí lo que me sorprende es que todavía haya precio del uranio. Pero sí. Deberíamos seguir pensando en el uranio, porque no podemos seguir en esta situación de a base de las eólicas y cosas. Hay uranio en todas partes. Sí, pero enriquecer uranio no lo hace todo el mundo, lo hace sobre tener todo la ingeniería para hacer las centrales. Lo hace Rusia, sobre todo. Rusia es el mayor enriquecedor de uranio del mundo. No perdamos de vista eso. Sí. Y puede que parte de la conversación con Estados Unidos también tenga que ver algo con esa historia. Pero vamos, supongo que se estarán dando cuenta que entre eso y que nos hemos quedado colgados con las tierras raras porque ni tenemos capacidad de producción, esa la tiene China, pero vamos, en unas cifras fantasmagóricas.
del orden del 99%, y luego tiene producción con el orden de que el 70%, o sea que es imposible coger a China en ese mundo. Entonces, pues no lo sé cómo lo vamos a hacer, sinceramente. Y si encima nos dedicamos a darle pataditas en los tobillos a los chinos, pues no lo sé, van a jugar con el arma más potente que tienen, que no son sus submarinos nucleares ni nada de eso, son sus tierras raras, que nosotros no tenemos. Vamos, no tenemos, ojo, sí tenemos, pero no la procesamos porque somos muy verdes. Pues, ¿tú te aliarías con China en estas circunstancias? ¿No puedes con tu enemigo? ¿Crees que sería más ventajoso buscar un acuerdo de Claro, mayor si no profundidad? puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí tienes que ver si unirte a tu enemigo te trae buenas o malas consecuencias, porque aquí tienes otro amigo que va a ver que el que tú te unas a tu enemigo no. Pero el mundo no te va va a hacer. buscando una nueva alineación. Sí, Es o sí. el lado Ajá. americano o el lado chino. Sí. No alineado no parece que sea una posición ventajosa. Sí, ¿o sí. Recordar la Guerra yo Fría. no creo que, o sea, unirse a China en estos momentos por parte del mundo occidental, yo creo que sería un tema a pensarlo fríamente, creo. No, precisamente, pero cooperar a tope, porque si China faltara en el conjunto, ¿tú te das cuenta de lo que habría sido la inflación mundial sin los productos chinos que hemos tenido estos años? Vamos, Imposible. vamos. Lo ha abaratado todo, ha puesto Pero si nadie... una serie de productos al alcance de los pueblos menos desarrollados. China ha hecho un papel en la economía mundial muy importante. Sí. No podemos, no ya unirnos no, pero separarnos y ponernos al lado de Estados Unidos, pues no es plan. Pero por eso digo que hay que pensarlo muy fríamente. ¿Qué razón tiene? Lo que más ha exportado China, sobre todo, además de productos, ha sido deflación al resto del planeta. La gran tertulia de la economía, hoy con Francisco Navarro, con José Ignacio Gutiérrez y con Ramón Tamames. Gracias, queridos.